Hoy vamos a desglosar un documento que va a definir el futuro energético de México para los próximos 15 años. Se llama Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico, o para abreviar, PELADESE. Nos vamos a meter de lleno en su primer capítulo para entender los cimientos, la base de la nueva política energética del país. Para entender por qué existe este plan, tenemos que irnos un poquito para atrás, a 2024. Ese año hubo una reforma constitucional muy importante. Y no fue un ajuste menor. Redefinió por completo las reglas del juego en el sector energético. Y por eso mismo se hizo necesario crear este nuevo plan maestro. Y aquí está uno de los cambios más profundos. La reforma cambió la etiqueta de Pemex y la CFE. Antes eran empresas productivas del Estado, o sea, su principal objetivo era generar ganancias. Ahora son empresas públicas del Estado. ¿Y esto qué significa en la práctica? Bueno, que su misión número 1 ahora es el servicio público, que la gente tenga luz y energía, incluso si eso significa que la rentabilidad comercial pasa a un segundo plano. Ok, para que todo quede súper claro, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, la reforma que le dio origen a todo. Después, nos metemos de lleno al PLADASE. Veremos su esqueleto legal, cómo se conecta con acuerdos internacionales y al final, la parte de innovación y tecnología. Muy bien, empecemos por el principio, la reforma. El 31 de octubre de 2024 es la fecha clave. Ese día se publicó el cambio a la Constitución que es, literalmente, la piedra angular de todo este plan. Esta reforma le movió el piso a 3 artículos importantísimos de la Constitución, el 25, el 27 y el 28. El objetivo era uno y muy directo, que la nación tuviera un rol mucho más fuerte en la planeación y el control de todo el sistema eléctrico. Básicamente se reafirmó que la transmisión y la distribución de electricidad son un servicio público exclusivo del Estado. Y esa reforma nos lleva, ahora sí, al protagonista de hoy, el PLADESE. Este es el documento oficial, la hoja de ruta que va a guiar cómo se desarrolla y moderniza toda la infraestructura eléctrica de México. Y ojo, no estamos hablando de un plan a corto plazo, para nada. Es una visión de 15 años, desde 2025 y hasta 2039. Esto nos dice que se está pensando en una estrategia a larguísimo plazo para la energía del país. Aquí está una de las claves de todo el asunto. El PLADESE se define como planeación vinculante. ¿Y qué quiere decir esa palabra tan técnica? Pues muy simple, que no es una lista de sugerencias. Sus reglas y directrices son obligatorias para todos en el sector. La idea es asegurar sí o sí que se cumplan las metas de tener un servicio confiable, soberano y accesible para todos. Perfecto. Ahora que ya sabemos qué es, vamos a ver cómo se sostiene legalmente. En esta parte vamos a desmenuzar las leyes que lo respaldan y qué es lo que busca lograr exactamente. El camino legal fue como una cascada, muy lógico. Todo arranca arriba, con la reforma constitucional de 2024. Esa reforma empujó a que se crearan nuevas leyes energéticas en 2025. Y esas nuevas leyes, a su vez, ordenaron que se hiciera el PLADESE ese mismo año. Como ven, todo está conectado. Entonces, ¿cuáles son las grandes líneas de acción? Bueno, por un lado se busca fortalecer a Pemex y a la CFE. Al mismo tiempo, darle un empujón fuerte a las energías renovables. Todo esto tiene que estar coordinado con la red de gasoductos, alineado con el Plan Nacional de Desarrollo y, por supuesto, debe fomentar la tecnología hecha en casa. Y dentro de todos esos objetivos, hay un número que se repite constantemente. El plan dice, con todas sus letras, que la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, tiene que garantizar la generación de, como mínimo, el 54% de toda la electricidad del país. Una meta súper específica. Bien, pero este plan no opera en una burbuja aislado del mundo. Vamos a ver ahora cómo se conecta con acuerdos internacionales y, muy importante, cómo le pone un nuevo acento al tema de la justicia social y energética. Y esto es fundamental. El PLADESE se apoya explícitamente en los grandes compromisos que México tiene a nivel mundial. Hablamos de la Agenda 2030, del Acuerdo de París sobre Cambio Climático y del Acuerdo de Escazú, que protege los derechos ambientales. O sea, los derechos humanos y la sostenibilidad están metidos en el corazón de la política energética. Este es un giro de 180 grados, de verdad. Antes, la evaluación de impacto social, la famosa EBIS, no era obligatoria, era más bien una recomendación.
Ahora, la nueva manifestación de impacto social, sostenibilidad y justicia energética, o MISE, sí lo es. Para que un proyecto avance necesita esta autorización. Y no solo eso, se le tiene que dar seguimiento para verificar que cumpla y que de verdad ayuda a combatir la pobreza energética y a beneficiar a las comunidades. Es un cambio total. Y llegamos a la última parte. Vamos a ver cómo la tecnología se convierte en el gran motor de este plan. Aquí se detalla la estrategia para innovar y desarrollar capacidades tecnológicas aquí, en México. El plan no se anda con rodeos. Apunta a áreas tecnológicas súper estratégicas. Por ejemplo, aprovechar la geotermia de los campos de Pemex. Desarrollar toda la cadena de valor de litio para baterías. Crear una red nacional de carga para autos eléctricos y también explorar la energía solar de concentración. Y la meta de todo este impulso tecnológico va más allá de solo generar electricidad. Se trata de crear empleos y riqueza aquí, apoyando a la industria local con el Plan México. La idea es que los beneficios de la tecnología lleguen a toda la sociedad, que no se queden en manos de unos pocos. Entonces, si nos quedamos con una sola cosa, que sea esta. El capítulo 1 del PLADECE no es una simple introducción, es el plano maestro, el cimiento. Pone las reglas legales, sociales y tecnológicas sobre las que se va a construir toda la estrategia energética de México en las próximas décadas. Y bueno, esto nos deja con la gran pregunta en el aire. El plan ya está escrito, el mapa está trazado. La verdadera interrogante ahora es cómo se va a llevar todo esto a la realidad. Cómo se va a ver en cada nueva planta, en cada cable y en cada casa durante los próximos 15 años. El reto sin duda apenas comienza. Hoy vamos a hacerle, digamos, una radiografía completa al sistema eléctrico de México. Y ojo, usando puros datos oficiales, vamos a ver qué tanto ha cambiado en los últimos 15 años, o sea, cómo ha evolucionado esa energía que mueve a todo el país, desde cuánto consumimos hasta cuál ha sido su huella ambiental. A ver, la pregunta es clave, ¿no? ¿Qué tanto ha cambiado el sistema que ilumina a México en estos últimos 15 años? O sea, la red que le da energía a casi 49 millones de usuarios entre casas y empresas. ¿Estamos usando más electricidad? ¿De dónde la estamos sacando? Y súper importante, ¿cuál es su costo real? No solo en el recibo, sino también para el planeta. Bueno, pues dejemos que los números hablen por sí solos y nos cuenten la historia. Y para que no quede ninguna duda, quiero ser muy claro, toda la información que vamos a revisar sale de una sola fuente oficial. Es el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico, el PLADECE, publicado por la Secretaría de Energía. Así que aquí no hay opiniones ni interpretaciones, ¿ok? Son puros datos duros. Muy bien, empecemos por lo más básico, el consumo. ¿Cuánta energía usamos? Porque, piénsenlo, la cantidad de electricidad que consume un país dice muchísimo de su actividad económica. Así que vamos a ver qué tan grande se ha hecho esa sed de energía en México. Y aquí tenemos el dato clave, un 3.1%. Ese ha sido el ritmo de crecimiento, o sea, entre 2010 y 2024, el consumo final de electricidad en México ha estado subiendo, en promedio, un 3.1% cada año. Y eso es un crecimiento constante, sostenido. Nos habla de un país que definitivamente está cada vez más activo. Y para poner ese crecimiento en perspectiva, para que nos hagamos una idea de la magnitud, miren, tan solo en 2024, el consumo total llegó a los 304.011 gigawatts hora. Es una cantidad de energía brutal. Y toda esa energía es la que se necesita para darle servicio a los 49 millones de usuarios que están conectados al sistema. Ok, pero ¿quién consume toda esa energía? A ver, el dato es súper claro. La industria se lleva la rebanada más grande del pastel, más del 60%. Y aquí viene lo curioso. Aunque casi el 90% de los contratos de los usuarios son casas, o sea, residenciales, entre todos apenas consumen una cuarta parte del total. Interesante, ¿no? Y ojo con este dato, que es clave para entender la eficiencia. Pensemos en las fugas del sistema, ¿ok? En 2010,
Se perdía más del 18% de la energía que se generaba antes de que llegara el enchufe. ¡Más del 18%! Bueno, pues para 2024, esa cifra bajó al 12.3%. Créanme, es una mejora enorme. Significa que se aprovecha mucho mejor cada watt que se produce. A ver, si el consumo ha crecido tanto, la pregunta obvia es, ¿y de dónde está saliendo toda esa electricidad? Vamos a echarle un ojo a cómo ha cambiado, digamos, el menú de las fuentes de energía en estos 15 años, porque de verdad, la transformación ha sido impresionante. Vámonos de vuelta a 2010. El panorama era más o menos así. El ciclo combinado que funciona con gas natural ya era el jugador principal. Pero fíjense bien en el peso que tenían las fuentes más, digamos, tradicionales. Entre la carboeléctrica y la térmica convencional sumaban más del 30% de toda la energía. Y las renovables, como la eólica y la solar, prácticamente ni salían en la foto. Ahora vámonos rápido a 2024. ¡Wow! El cambio es súper notable. El ciclo combinado sí se hizo todavía más fuerte, pero lo que de verdad impacta es cómo se desplomó la generación con carbón. Cayó a menos del 4%. Y por otro lado, vean la tremenda irrupción de la energía eólica y la solar, que juntas ya nos dan más del 10% del total. Es un cambio que se ve a simple vista. Y para que entendamos la magnitud de esta transformación, vean estos números. Son una locura. La capacidad eólica se multiplicó más de 16 veces y la solar, que en 2010 era literalmente cero, un cero redondo en la red, hoy aporta casi 8.000 megawatts. Es que no hay otra palabra, es un crecimiento exponencial. Bueno, generar la energía es solo una parte de la historia, ¿verdad? Después hay que transportarla y distribuirla por todo el país. Así que ahora vamos a ver cómo ha evolucionado toda esa infraestructura, esas carreteras eléctricas. Y claro, cuánto ha costado que la luz llegue a todas partes. Claro, para mover toda esa energía se necesitaron más y mejores autopistas eléctricas. En estos 15 años, la red de alta tensión, la mera, creció en más de 6.500 kilómetros. Para que se den una idea, eso es como si hubieran tendido un cable desde la Ciudad de México hasta Buenos Aires. Así de grande es el crecimiento. Y todo ese esfuerzo de expansión, de llevar cables a todos lados, ¿cuál fue el resultado? Pues este número, 99.73%. Para finales de 2024, la cobertura eléctrica en México alcanzó a casi toda la población. Es un logro social inmenso, la verdad. Significa que el acceso a este servicio tan básico es prácticamente universal. Ahora vamos a lo que a todos nos interesa, el bolsillo. ¿Cuánto ha costado? Miren, entre 2019 y 2024, la tarifa media para la industria, el comercio y los servicios subió en promedio un 2.9% al año. Y aquí está el punto clave. Esa subida se mantuvo por debajo de la inflación promedio de ese mismo tiempo, que fue del 4.8%. Ok, ya vimos cuánto consumimos, de dónde viene la energía y cómo llega a nosotros. Pero nos falta una pieza fundamental en esta rompecabezas: el impacto ambiental. Así que, ¿cómo ha evolucionado la huella de carbono del sector eléctrico en estos 15 años? Esta línea de tiempo nos cuenta una historia, y es una historia complicada. El factor de emisión, que básicamente es qué tan sucia es la energía que producimos, llegó a su punto más alto en 2017. Después, con la entrada de las renovables, empezó a bajar, lo cual es bueno. Pero fíjense bien al final, desde 2021 ha tenido un ligero repunte, y esto nos muestra el desafío de siempre: ¿cómo cubrir más y más demanda de energía sin contaminar más? Y así cerramos esta radiografía de 15 años. Vimos un sector que no para de crecer, que se está transformando tecnológicamente, que ha logrado una cobertura casi total y además ha mantenido los costos a raya, por debajo de la inflación. Pero, al mismo tiempo, enfrenta ese enorme desafío de reducir su impacto ambiental. Los datos ya nos mostraron los cimientos, la base sobre la que estamos parados.
La gran pregunta que queda en el aire es, ¿qué vamos a construir sobre ellos en los próximos 15 años? El futuro de la electricidad en México. O sea, cómo se va a generar y cómo va a llegar a nuestras casas, negocios e industrias. Bueno, todo eso está trazado en un documento clave. Hoy vamos a analizar el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico, mejor conocido como PLADESE, que es la hoja de ruta oficial para los siguientes 15 años. Entonces, la pregunta del millón es, ¿para dónde va el sistema eléctrico de México? ¿Qué se planea construir? ¿Qué se va a modernizar? Y, sobre todo, ¿quién va a hacerlo? La respuesta está en este nuevo Plan Nacional y aquí lo vamos a desglosar. Para entenderlo bien, vamos a ir por partes. Primero, vamos a ver qué es exactamente el PLADESE. Luego nos metemos de lleno a los 3 programas de inversión más importantes. Después, veremos quiénes son los responsables de llevar a cabo estos proyectos y para cerrar, analizaremos los números, las metas concretas de inversión y capacidad. Muy bien, empecemos. En esta primera sección, vamos a entender cuál es el plan maestro que coordina todo este esfuerzo a nivel nacional. A ver, el PLADESE es básicamente el cerebro de toda la operación. Es el instrumento que va a guiar el desarrollo y la modernización del sector durante la próxima década y media. Y aquí lo más importante es que integra varios programas, que antes estaban separados en una sola estrategia nacional. La idea es que todo funcione en sintonía. Y dentro de este gran plan nos vamos a enfocar en el capítulo 4. ¿Por qué? Porque ahí está el corazón del asunto. Es donde se detallan los programas y las inversiones específicas que van a definir la infraestructura eléctrica de las próximas generaciones. Ahora sí, pasemos al primer gran programa. Si pensamos en las centrales eléctricas como las fábricas de energía del país, bueno, este programa es el plano detallado de cuáles fábricas nuevas se van a construir y de cuáles de las viejas ya es hora de retirarse. Su nombre oficial es PVICE, y aquí la palabra clave es vinculante. ¿Qué significa eso? Que no es una sugerencia. Establece directrices firmes y obligatorias sobre qué se debe construir, qué se debe retirar y en qué plazos. Y estos son sus objetivos principales. Miren, no se trata nada más de decir necesitamos más energía. El plan es mucho más específico. Determina cuánta capacidad nueva se requiere. La divide entre proyectos del Estado, como los de la CFE, y los de particulares. Y además, establece una visión a muy largo plazo, hasta el 2039. Listo, ya tenemos el plan para las fábricas de energía. Ahora, ¿cómo se va a transportar toda esa electricidad? Aquí es donde entran 2 programas que funcionan, hagan de cuenta, como el Plan de Infraestructura Vial para los electrones, las grandes autopistas y las calles locales. Se llaman PMRNT y PMRGD. El primero se enfoca en la Red Nacional de Transmisión, o sea, las líneas de alto voltaje que cruzan el país. El segundo se ocupa de las redes generales de distribución, que son las que llevan la energía hasta el consumidor final. Y esta comparación lo deja clarísimo. La RNT, la de transmisión, son las autopistas eléctricas de alto voltaje que conectan regiones enteras. Y por otro lado, la RGD, la de distribución, son las calles y avenidas de media y baja tensión que hacen la entrega final a casas y negocios. El plan, por supuesto, contempla modernizar y expandir los 2 sistemas. Bueno, ya conocemos los planes. Pero, ¿quién se va a encargar de ejecutarlos? Pasemos a ver cómo se distribuye la responsabilidad de todos estos ambiciosos proyectos. El plan divide el trabajo entre 3 actores principales. Como se puede ver, están la CFE y Pemex como parte del Estado y también los particulares, o sea, las entidades privadas. La responsabilidad está distribuida, lo que muestra que se busca una colaboración entre el sector público y el privado para poder alcanzar estas metas. Y aquí está lo interesante, la división de roles. El plan le encarga a CFE y Pemex los llamados proyectos estratégicos,
Pensemos en ellos como refuerzos a gran escala en zonas de muchísima demanda, como la región central. Por otro lado, a los particulares se les asignan los proyectos de planeación vinculante, que están diseñados para cumplir con necesidades de capacidad muy específicas en otras regiones, por ejemplo, en la península Yucatán. Ahora sí, hablemos de números. ¿De qué tamaño es todo este esfuerzo en términos de capacidad y de dinero? En esta sección vamos a cuantificar las metas del PLADESI. Primero, hay que recalcar que este es un esfuerzo verdaderamente nacional. El documento especifica proyectos y metas para cada una de las 8 gerencias de control regional del país. Desde Baja California hasta la península de Yucatán, la estrategia se va adaptando a cada zona. A ver, un ejemplo clave, la región central. Es el corazón industrial y demográfico del país y, por lo tanto, la zona de mayor consumo. Para garantizar la estabilidad y el crecimiento, el plan pone metas muy claras de nueva capacidad que deben lograrse con un esfuerzo coordinado entre el CFE, Pemex y los proyectos privados. Pero en contraste, si nos vamos a la región peninsular, que está teniendo un crecimiento industrial y turístico muy rápido, ahí el plan se apoya con fuerza en los proyectos de particulares para poder satisfacer esa demanda de energía que no para de crecer. Un gran ejemplo de cómo la estrategia se ajusta a las necesidades de cada lugar. Y, por supuesto, todo esto requiere una inversión masiva. El plan consolida las inversiones totales que se estiman para reforzar y modernizar la red eléctrica. No es solo un número, es el combustible financiero para construir un sistema más robusto, más confiable y con capacidad para soportar el crecimiento del país en las próximas décadas. Pero más allá del dinero, las metas físicas son impresionantes. Toda esa inversión se traduce en objetivos concretos. Miles de kilómetros de nuevas líneas de transmisión y distribución que se van a construir, y un aumento muy importante en la capacidad de transformación. Esto significa una expansión física y tangible de toda la red para que la energía llegue a más lugares y con mayor seguridad. Así que, al final, el PLADESE es más que un documento, es el mapa del sistema nervioso energético de México. Y la pregunta que nos queda en el aire es, si todo se ejecuta como está planeado, ¿qué tan diferente, más robusta y más moderna será la red eléctrica que va a alimentar al país en el año 2039? A ver, ¿cómo se planea la energía para un país que pronto tendrá 143 millones de habitantes? Bueno, pues México ya tiene un plan para los próximos 15 años. Y aquí vamos a desglosar paso a paso cómo piensan mantener las luces encendidas para todos. Ok, para entender este plan, nos vamos a enfocar en 4 puntos clave. Primero, las bases, en qué se apoya todo esto. Luego, el tamaño del reto, cuánta energía se va a necesitar. Después, la solución, o sea, el plan de expansión. Y por último, cómo se va a garantizar que el sistema sea confiable. Vamos a ello. Muy bien, empecemos por el principio. Toda gran estrategia, como esta, parte de una serie de supuestos sobre el futuro que se quiere construir. Y aquí está la cifra clave. El plan no está pensado para el México de hoy, sino para el de 2039. La proyección es que para entonces seremos 143 millones de personas. Este número, fíjense, es el punto de partida que define la escala de todo lo que vamos a ver. Entonces, ¿en qué se basa esta planeación? Pues en 3 pilares que son puro motor de crecimiento. Primero, más población. Segundo, más viviendas para esa gente. Y tercero, una economía que se espera crezca a un ritmo constante del 2.5% anual. Si juntamos estos 3 factores, la conclusión es una sola. La demanda de energía va para arriba sí o sí. Ok, ya entendimos los supuestos. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cuánta electricidad extra vamos a necesitar con más gente, más casas y más industria? Es hora de ver los números. Y bueno, aquí no hay mucha sorpresa, la verdad. El pronóstico oficial es claro. La tendencia es una línea recta hacia arriba. El consumo de electricidad en México va a crecer de forma sostenida en los próximos 15 años. Y esta gráfica nos ayuda a visualizar la escala de ese crecimiento.
El consumo bruto de electricidad, que, para que quede claro, es básicamente toda la energía que se usa en el país, va a aumentar muchísimo de aquí al 2039. No es un aumento pequeño, ¿eh? Estamos hablando de un salto enorme en la necesidad total de energía. Pero ojo, no es solo el consumo total a lo largo del año. El verdadero reto es el momento de máxima demanda. Pensemos, por ejemplo, en el día más caluroso del año, a media tarde, cuando todo el mundo prende el aire acondicionado al mismo tiempo. Bueno, pues la red eléctrica tiene que estar preparada para aguantar ese pico, ese momento exacto. Y se calcula que para 2039 ese pico será de casi 84,000 megawatts, una cifra impresionante. Perfecto. Ya quedó clara la necesidad, el tamaño del reto. Ahora vamos a la parte interesante. ¿Cómo se piensa cubrir toda esa demanda? ¿Cuál es la solución? La estrategia que se propone es como un plan de ataque en 3 frentes. Primero, y lo más obvio, hay que generar más electricidad. Segundo, hay que reforzar las autopistas por donde viaja esa energía, o sea, las redes de transmisión. Y tercero, algo clave, integrar almacenamiento para que la red sea más flexible e inteligente. ¿Y de dónde va a salir toda esa nueva energía? Bueno, el plan apuesta por una mezcla. Una parte importante vendrá de centrales de ciclo combinado que usan gas natural y son la base, digamos, por su confiabilidad. Pero fíjense, otra gran parte vendrá de fuentes renovables, principalmente solar y eólica. Así que es una combinación de confiabilidad y un empuje claro hacia energías más limpias. Porque claro, producir la energía es solo la mitad del trabajo. Luego hay que transportarla. Y a veces se produce muy lejos de donde se consume. Pensemos en los parques eólicos en zonas con mucho viento, o las granjas solares en el desierto. Hay que llevar toda esa electricidad hasta las ciudades. Por eso, modernizar y ampliar esas autopistas energéticas es una pieza fundamental del plan. Y aquí entra una tecnología clave. A ver, el sol no brilla de noche y el viento no siempre sopla, ¿verdad? Con más energía solar y eólica se necesita una forma de gestionar esa intermitencia. La solución es el almacenamiento. Hablamos básicamente de baterías gigantes que guardan la energía cuando sobra, como al mediodía con un solazo, para poder usarla cuando hace falta, por ejemplo, en la noche. Esto es lo que le da estabilidad y modernidad a la red. Muy bien, ya vimos cómo se va a generar y transportar la energía. Ahora, el punto final y quizá el más importante, la confiabilidad. ¿Cómo se asegura el plan de que el sistema no falle y las luces siempre estén encendidas? Para hablar de confiabilidad hay que entender un concepto clave, el margen de reserva. Pensemos en esto como la póliza de seguro de la red eléctrica. Es una capacidad de generación extra, un colchón de seguridad que está ahí, listo para usarse en caso de una emergencia, como una ola de calor inesperada o si alguna central sale de operación. Y justo esto es lo que nos muestra la gráfica. El objetivo no es solo cubrir la demanda del día a día, sino mantener ese margen de reserva estable a lo largo de los años. Este extra es la garantía de que el sistema puede aguantar imprevistos sin colapsar. Es lo que nos da un suministro eléctrico confiable. Y al final del día, todo lo que hemos visto, cada decisión y cada proyecto, responde a este objetivo central del plan. Esta es, por así decirlo, la misión que guía toda la estrategia. Así que ahí está, un plan técnico muy detallado para los próximos 15 años, y nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Logrará este ambicioso plan encontrar el equilibrio perfecto entre el crecimiento que el país necesita y la sostenibilidad que demandan las futuras generaciones? El tiempo lo dirá.